Ahora sí. ¿Cómo están, profesores? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué me cuentan? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Muy bien. Qué bueno, me Mucho da mucho. trabajo. Sí, ya me imagino, estamos como casi cercanos al cierre del ciclo escolar, entonces, sí, mucho trabajo. Pero, pues bueno, me da mucho gusto que estén aquí, que se estén tomando un tiempo para estar con nosotros. Y un poco como les habíamos adelantado en la sesión anterior, hoy vamos a estar trabajando en el brief sobre la manera en la que vamos a generar ideas. Les acabo de enviar hace 3 minutos por correo el editable por si ustedes prefieren trabajar así. De todas maneras, recuerden que la versión en PDF la tenemos en el Classroom. Y bueno, se las voy a proyectar y un poco vamos a recordar lo que trabajamos y vamos a empezar a diseñar nuestra propuesta para nuestro proyecto en específico o lo que tienen ustedes en mente de su proyecto. Si recuerdan, hablamos que existen muchísimas técnicas para generar ideas y que pues todas ellas nos parecen muy útiles cuando tratamos de ayudar a nuestros estudiantes, sobre todo aquellos que están muy bloqueados, a generar productos más creativos, un poco a salirse de la caja. Hablamos sobre el brainstorming, incluso pusimos en práctica esta de los 6 sombreros para que ustedes tuvieran una idea de generar, si se acuerdan, un cohete que fuera a la luna saliendo desde México. Y bueno, la idea es que ahora ustedes piensen cuál de estas técnicas o qué de estos métodos les puede servir a ustedes dentro de su proyecto para ayudar a guiar a sus alumnos en el proceso. Y bueno, vamos a hablar de cómo y en qué momento debemos pensar en introducir este método, qué conocimientos o conceptos van a necesitar poner en práctica nuestros estudiantes para que puedan hacer esta idea y cómo nos podemos asegurar de que efectivamente estén trabajando en estos conceptos, qué procedimientos de nuestra asignatura o de otras deben poner en práctica, cómo nos podemos asegurar de que así sea, qué actitudes son las esperadas. Recuerden que parte del éxito de como profesores en el diseño de un proyecto STEM es que nosotros nos anticipemos a los problemas porque nuestro rol es el de guía o de facilitador. Entonces hablemos de qué actitudes son las esperadas, cuáles son las no esperadas y cómo lo vamos a resolver. Recuerden, ¿cómo contesto esta pregunta? Pensando efectivamente en los estudiantes que tengo ahora. ¿Qué problemas se pueden presentar? ¿Cómo los puedo resolver? Y demás. Y finalmente, ¿qué habilidades y competencias van a desarrollar con esta actividad? ¿Qué tienen que tener ustedes en mente? El objetivo del proyecto en todo momento. Recuerden que esta información la hemos estado trabajando constantemente. ¿Cuál es el objetivo de mi proyecto? ¿Qué habilidades dije que iban a trabajar? ¿Qué competencias dije que iban a trabajar? Y cómo esta actividad le suma a eso. Si mi actividad de generación de ideas no suma a eso, entonces no es lo adecuado. Entonces, todo el tiempo en este momento tengan presente ese objetivo. Les vamos a dar aquí unos minutitos para que trabajen sobre de ello y en unos 15 minutitos que ya tengan algunas ideas, revisamos. ¿De acuerdo? Cualquier duda, aquí estamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer en este momento? Muy bien. De todas maneras, aquí estamos. Cualquier duda.
Perdón, Verónica, una pregunta. ¿Debo de estar trabajando en el que le llaman Steam Brief 4? En el 5, profesor. Es el 5, es que Si no ha terminado el 4, tomes este tiempo justamente para trabajar en el 4 y luego retomar el 5. Vamos a tener más tiempo más adelante para trabajar en el siguiente, la siguiente parte del proyecto, entonces hoy va a tener mucha sesión de práctica. Ok, gracias. De nada.
Les voy a poner aquí ya la siguiente página para que lo vayan viendo si es que no lo tienen a la mano. Profesora Angélica, ahorita no estamos hablando, en realidad les estamos dando tiempo para trabajar en esta parte del brief y luego presentarlo. El editable fue el que mandaron a tu correo, ¿no? Muy bien, pues ya pasaron los 15 minutos. Hablemos un poquito de cómo les fue. ¿Qué vieron? ¿Qué tal esta parte? ¿Quién me quiere compartir de su proyecto? Pues yo siento mucho análisis interno porque pues ya es ponerse como que del lado del qué pasaría, ¿no?
y qué actitudes o qué acciones tomaría en cuenta para poder solucionar ciertos conflictos que se puedan presentar al momento de desarrollar un problema, bueno, el trabajo en sí. Ujú. Y hasta ahora, por ejemplo, en su proyecto, profesora, ¿qué técnica eligió? Bueno, yo escogí la técnica de los 6 sombreros porque considero que es una técnica que permite, que da pauta a una mejor comunicación porque no se toma nada personal y busca que se escuchen las opiniones de todos. Perfecto. ¿En qué momento usted cree que en su proyecto sería la mejor manera de introducirlo? Yo le puse en 3 momentos, le puse al iniciar el proyecto para que los alumnos tengan mayor campo visible de sus opciones al escoger un área de oportunidad, en medio o a mediados del proyecto para, ay, ¿dónde me perdí? Ah, sí, con la finalidad de hacer un recuento, analizar ventajas y desventajas, corregir en caso de ser necesario y al finalizar el proyecto para evaluar los resultados. Perfecto. Y al evaluar los resultados, pues evaluarían como la propuesta final, usted dice, ¿no? Así es. Perfecto. Y fíjese, dentro de todo esto, porque me parece muy interesante que vaya a repetir la dinámica 3 veces, creo que puede aportar muchísimo. ¿Qué conocimientos o qué conceptos cree usted que sus estudiantes van a poner en práctica? Pues yo puse conocimientos básicos, hablando por ejemplo de materias de tronco común, generales, considerando pros y Eso contras dice que te de metes los al TikTok, por problemas a favor, resolver. para que Por me puedas ejemplo, pegar. No me escucha nada. No te pasa nada. ¿Sí se escucha? Se dejó de escuchar por un segundito. Ah, perdón. Decía yo que Ay, ya se lo pido yo. hablando, por ejemplo, Y aquí está la O. de pros y contras de los problemas a resolver, o sea, por Eso ejemplo, mismo, mira, está. qué tipo de liderazgos Mira, o aquí está la actitudes ellos O. aplican al momento de Quítala resolver ahí. problemas. Quítala A. Para que la esté. Otra es el método, perdón, la otra pregunta era cómo puedes asegurar que sea así, ¿no? Que la aplicación de estos. Ujú. Aquí yo puse el aplicar una actividad similar a la que se les implementará, buscando motivar la participación. O sea, por ejemplo, en mi caso, como es el área de matemáticas, yo lo que pretendo es aplicar un problema, pues ahora sí que enfocado a su especialidad. Yo le doy clases a 4 diferentes especialidades, que es alimentos y bebidas, química industrial, eh, automotriz y electromecánica. Entonces, pues hablamos de temas muy diferentes y muy complejos. Entonces, por eso estoy siendo un poquito muy general en ese aspecto. Lo que pretendo es como que aplicar un problema referente al tema matemático, pero dentro de su especialidad, o sea, tomando en cuenta esos temas que ellos ya pues tienen base, ¿verdad? Ya tienen por lo menos lo básico y obviamente pues ahí introducirlos un poco poniéndoles como un ejemplo y haciéndolos participar para ver qué tanto conocen o dominan sus temas. Ok, pero recordando un poco que la propuesta de este curso es que ustedes diseñen un proyecto. Si se acuerda, déjame compartirle el documento correcto. Si se acuerda, al inicio del curso les mostramos este ejercicio. Déjeme ponerlo aquí para que lo tenga a la Sí, de mano. hecho todavía tengo problemas con ese tema porque, le repito, o sea, tengo muchos alumnos con diferentes puntos de vista, Ujú. en el sentido de que pues son diferentes, por ejemplo, tan solo las especialidades con las que ellos pues dispersan, o sea, tengo 30 alumnos de alimentos y bebidas, por así decirlo, que su visión propia es hacia su especialidad. La, Tengo otros 40 de química industrial y así sucesivamente.
Claro, pero Entonces, pensemos un poco en que su materia funciona como un tronco común. Me gustaría proponerle que no se quede en la idea de que cada uno tiene una especialidad, porque efectivamente, pues cada uno la tiene. Pero usted aquí, ¿qué puso? ¿Cuáles son los intereses de sus estudiantes? De todo. Si usted tuviera que decirme, no me importa la especialidad, ¿qué le interesa a sus estudiantes? estaba buscando la hojita, pero lo que me acuerdo que puse fue algo referente precisamente, aquí lo tengo. Prepararse para egresar a la universidad Ujú. y para la vida laboral como tal. Ok, Entonces, más general que eso. Si usted entra a un salón, a ujú, cualquiera de los salones en donde usted da clase, y se queda usted en silencio mientras ellos están conversando, ¿de qué están conversando sus estudiantes? pues, pues sus pachangas que luego tienen, Ok, fiestas, ajá, ¿de qué más pueden estar sí, conversando? pues de sus amigos, de pues, cosas así, o sea, Ok, si usted está enseñando un tema y los alumnos se distraen, ¿con qué se distraen? viendo videos o Ajá. con los amiguitos que luego pasan alrededor del salón. Ok, ¿y esos videos son como de TikTok y demás? Ajá, Ok, muy bien. Aquí usted ya me dio la respuesta. A sus estudiantes les interesan las fiestas, las redes sociales, las relaciones humanas, ¿no? En resumen, déjelo corrijo. sí. Y un poco de ese mismo lado, ¿qué anotó usted aquí en los temas que quiere enseñar? De su programa, de su materia, ¿qué temas quiere enseñar? Listo. ¿Qué temas irían aquí? O sea, por ejemplo, no Pues, sé, derivadas, integrales, trigonometría, ¿qué temas van aquí? bueno, son derivadas. Derivadas, ok. ¿Usted podría decirme una aplicación de las derivadas en cualquiera de los temas que le interesan a sus estudiantes? Ahorita no se me ocurre ninguno, pero más o menos quiero pensar que va como por la parte de las redes sociales. Con la Ok. parte de mucho. Sí, seguramente como en redes sociales podemos hablar de lo que platicábamos al inicio, ¿no? El algoritmo con el que, por ejemplo, TikTok me muestra videos, ¿no? Pues cómo se crea y a lo mejor ahí por ahí hay alguna derivada que permite crear ese algoritmo, ¿no? ¿Sí? Mm, O voy mal. pues podría ser, si es que ahora sí como que, como se dice, tendría que aunar un poco más en, por ejemplo, en temas que pues yo la verdad no domino, ¿no? Que sería, por ejemplo, pues la parte tecnológica de las redes sociales, o sea, la parte, ¿cómo decirlo? Am, del software, del hardware, esa parte, ¿no? Pero Y fíjese la importancia de lo que usted me está diciendo en ese momento, en este momento, y cómo cambia la perspectiva de lo que es un profesor. Si nosotros, y esta es una conversación que hemos tenido un poco, pero que no hemos profundizado tanto. Cuando nosotros hablamos de poner al estudiante al centro y que él es el protagonista, la información proviene de él, la verdad, la información, la búsqueda, el interés, todo eso proviene de él. Él es el que va a motivarse a sí mismo a encontrar la respuesta. Y por eso es que este cuadrito de lo que le interesa a mis estudiantes es tan importante. Cuando ustedes tienen el enfoque en el profesor y no en el estudiante, entonces suceden estas cosas como que yo no sé, esta aplicación no la conozco, no tengo todo lo que se necesita para, no puedo responder, porque en realidad, y se los digo así como en práctica real que me ha pasado, si un estudiante me hace una pregunta de la cual yo no sé la respuesta y yo lo reconozco frente a él y le digo, fíjate que no sé, pero me lo llevo de tarea y la próxima clase te lo digo, te doy la respuesta, los estudiantes lo valoran de una manera tremendamente positiva, porque entonces ven que somos
que estamos más cercanos a ellos, que nos interesa su pregunta y que además estamos en un diálogo en la clase. Y esa es una parte clave cuando diseñamos un proyecto. Si usted aquí me dice, fíjese que sí puede haber una relación del algoritmo tecnológico. Mi especialidad son las matemáticas. Yo no conozco la tecnología, pero esa idea de proyecto abona a estas 4 áreas del conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. Su proyecto no solo va por buen camino, sino que en el proceso de la creación del proyecto usted va a aprender de tecnología, sus estudiantes van a aprender de tecnología y usted está trabajando en lo que a ellos les interesa y les motiva más allá de temas escolares, más allá de mi especialidad, más allá de la universidad, más allá de todo. Usted puede sumar a que algún estudiante que está confundido en la especialidad se decida o diga, ¿sabes qué? La verdad es que esto no es para mí. Va más allá en ese sentido que usted me decía, prepararse para ingresar a la universidad. Si usted lo piensa así, y le voy a dar un ejemplo que incluso me pasó a mí. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo decía que yo iba a estudiar ingeniería mecatrónica. Me encantaban las matemáticas, me encantaba la ciencia, me encantaba la física. Tomé todos los talleres del mundo, ya estaba lista, hasta que llegué a física en sexto de preparatoria y dije, esto no es para mí, no me gusta. Aquí, en la ciencia. Y entonces cambié de opción. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera entrado a la universidad y de pronto me hubiera dado cuenta de que la carrera no me gustó? Pues hubiera perdido más tiempo. La preparatoria tiene el objetivo justamente de eso, de prepararme para la universidad. ¿Cómo? Con este tipo de proyectos, este tipo de conexiones. Entonces, no necesariamente tiene que ser el algoritmo de las redes sociales, no, pueden ser cualquiera de las aplicaciones que usted le vea al tema que tiene usted aquí, relacionado con lo que usted me dice acá. Y a lo mejor me dices, pues es que las derivadas no se relacionan con ninguno de estos temas. Pienso más, ¿qué más les interesa? Los deportes, etcétera, etcétera. Y yo puedo obligarme a encontrar esta conexión para que esta parte de aquí, que es la parte final, sea verdaderamente un proyecto que ellos quieran hacer. Si no, no funciona. Tiene que ser un proyecto que ellos quieran hacer, que a ellos les llame la atención, o por lo menos que conecte con eso que a ellos les llama la atención. ¿Sí? Sí, está bien. De hecho, le iba a comentar, yo pues sí me perdí un poquito en esa parte precisamente por eso, porque me di cuenta que pues mucha de la información ya queriendo aplicarlo, ¿verdad? Pues uno no es experto en todo, ¿verdad? Entonces, pues sí, efectivamente este tipo de proyectos, pues así como lo comenta, a nosotros como maestros, pues nos hace definitivamente salir de la zona de confort, ¿no? Y ver más allá para poder transmitirlo. Ahora, Perfecto, sí. pues me llevo de tarea a acomodar nuevamente mis oficios porque sí han cambiado bastante. Ya los he modificado Claro. como 2, 3 veces y todavía ni siquiera he subido el 3 y el 4. Ya me atrasé No y se es que preocupen. me quedé atorada ahí. No pasa nada. Justamente, ¿se acuerdan cuando hablamos de las metodologías activas que decíamos que hay una iteración o que la idea es que haya una iteración? Si cualquiera de ustedes me dice, híjole, yo aquí puse algo, pero a la hora de planearlo me salió mal, lo pueden regresar, volverlo a hacer. Nosotros ya, sobre todo en ya a todos los que ya lo subieron, ya les dimos retroalimentación. Tomen el tiempo de revisarlo, vean los comentarios y si hay algo que hay que cambiar, corregir, modificar, se puede. Y si de repente para la próxima sesión me dicen, oye, ya regresamos a y fíjate que encontré que mejor voy a cambiar de tema aquí, se vale, no pasa nada. Justamente estas sesiones de tallerear son para eso, para que ustedes se den cuenta en dónde puede haber un error, en dónde puede estar lo que no funcionó, en dónde puede estar lo que no les da para su clase y regresar. Sí, está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo le aconsejo que no siga avanzando. Primero termine esta parte versión 1 y cuando ya la tenga, vuelva a avanzar en la 2 y así sucesivamente. ¿Completas? ¿Mande? ¿Hasta cuándo tendríamos para subir todas las evidencias completas?
Cuando usted lo necesite, no se preocupe, váyalo subiendo y nosotros le vamos a ir dando retroalimentación. Ah, ok, perfecto. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir un poco a qué se enfrentaron con esto o si están en la misma situación que la profesora? ¿Todos están perfectos? ¿Nadie tiene problemas? Veo que alguien tiene su micrófono encendido, pero no sé si quieran decir algo. Ok, muy bien. Pues si les parece bien, me pueden poner en el chat si están de acuerdo. Continuamos con los temas que vamos a ver hoy. Si no, les doy más tiempo. ¿Qué prefieren? ¿Continuamos? Pónganme ahí su comentario. Sí. Sí. Aquí la profesora Fabiola dice más tiempo. ¿Qué dicen los demás? Un poco más de tiempo. Yo diría un poquito más de tiempo porque también andamos como que un poco perdidos. Ok, perfecto. Igual Les de- doy unos 10 minutitos más y regresamos a ver si tienen más dudas. Digo, bueno, yo aprovechando que ya amplió, estoy en la parte 5. Ujú. De hecho, ya lo había hecho, bueno, habíamos quejado la clase pasada, pero ahorita pues se lo comento para que me digas más o menos o qué amplío, qué quito, o a lo mejor ni entendí, puede ser. Ah, sí, te vale. Adelante, dígame, profesor. Entonces, mire, yo aquí tengo dice, ¿qué método pondrás en práctica para ayudar a tus estudiantes? Puse el de 6 sombreros. Sí estoy en el BRIC 15.5, ¿verdad? Sí, sí. Sí, exactamente. Va bien. Yo le puse 6 sombreros, digo, fue porque fue lo que aprendí y que pues, me dio algo de know-how de cómo es el tema, ¿no? Y lo demás se me hace interesante, por ejemplo, el brainstorming o lluvia de ideas, está como que se me hace excelente, que también se da en cualquier, yo siento, como quieras iniciar, ¿no? Porque normalmente a mí se me hace como muy saludable que los alumnos hablen y compartan. Por eso creo que es bueno, pero escogí ese. Perfecto. ¿Cómo y en qué momento introducir? Aquí estoy pensando en un proyecto que tenga que ver con un clúster de tecnologías. Estoy pensando así, ¿no? Como a lo loco. Pero tengo, por ejemplo, un grupo que ya se gradúan que los conocí hace 3 años prácticamente del área de computación, de la especialidad. Y hoy los veo muy maduros ya como con ya una visión de hacia dónde van y todo eso, ¿no? Ujú. Y yo normalmente los motivo a que sean empresarios o que busquen o sea, sí que trabajen en empresas y todo y que se desarrollen, pero que tengan el pensamiento de iniciar un negocio propio. Entonces, a mí se me ocurre como proyecto iniciar como le llaman, un despacho, una consultoría, pero como una oficina donde puedan estar varias disciplinas de tecnologías, empezando por desarrollos de software y todo eso, ¿no? Un pequeño empresa que también tenga que ver con comunicaciones, o sea, son varias especialidades, pero todo Ujú. tiene que ver con tecnologías. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y en qué momento introducirás este método? Bueno, como estoy hablando del método de los 6 sombreros, pues, no, pues desde el principio entiendo que así debería de ser para que se vaya formando como lo hicimos en la práctica pasada, se vaya formando como atando cabos, ¿no? Ujú. Y dejando algo como una estructura de lo que podría ser el proyecto en sí. Y yo puse del inicio del proyecto, que para mí eso sería el inicio, es decir, plantear el objetivo y dejar claro hacia dónde vamos. Eso para mí sería como una Sí, respuesta a la primera pregunta. está perfecta. Esa está perfecta. Como Bueno, quizá en la fase de inicio o de ideación del proyecto.
como para Ok. ponerle un nombre. Está perfecto. Y una pregunta aquí, entonces aquí ya yo ya he definido los elementos que van a componer pues o tomar el sombrero que les corresponde, ¿verdad? Y después, como lo hicimos en la clase pasada, ir moviendo como los roles Ujú, para ir, exactamente. me supongo yo, como haciendo crecer pues las ideas o la estructura de lo que sería mi proyecto ya en forma. Exactamente. Usted lo que puede hacer es llegar y decirles, muy bien, vamos a utilizar esta técnica. Asígnense ustedes mismos sombreros o usted asignarles si es que quiere usted trabajar habilidades blandas, que es una de las preguntas que vienen más adelante, y decirle a los estudiantes, cada 2 minutos vamos a cambiar de rol y se giran a la derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted, su función durante esa sesión solamente es medir el tiempo y ya. Ellos son los que hacen la dinámica, ellos son los que giran, ellos son los que dan las ideas y al final se pueden mostrar, ¿no? Entonces el equipo 1 va a mostrar a qué llegaron, el equipo 2 a qué llegaron, el equipo 3 a qué llegaron y después de eso empezamos a trabajar. ¿Qué puedo hacer después? Pedirles el cronograma de trabajo. Ya que tienen esta idea, les puedo pedir el cronograma de trabajo. Ok, bien, ok, Ujú. lo completo, sí. Muy bien. ¿Qué conocimientos de su asignatura cree que ellos van a poner en práctica con esto que usted me está diciendo? Bueno, no sé si es parte de, pero em, digo yo, cuando estudié en el TEC de Monterrey nos daban muchas clases humanísticas Ujú, que a mí me ayudaron mucho en ese sentido. Cuando trabajé, bueno, en estos últimos años trabajé instalando software en tecnológicos. Uno de ellos fue el de Tamazunchale. Y entonces una de las deficiencias que yo notaba, bueno, que he notado, es que no se dan mucho estas materias de humanismo, de comunicaciones y todo eso, como que falta, así como énfasis, ujú, porque pues para mí de los mejores ingenieros que yo he conocido son los de los tecnológicos, ujú. de regionales, que son buenísimos por las matemáticas y todo. Lo que yo veo es que no hay una como una promoción de ese tipo de materias que le llaman materias humanísticas. Bueno, y uno de ellos es el trabajo en equipo, que creo que es una materia o creo que es una área es una. Otra es análisis de lo que es yo le llamaría estructuras, jerarquías, niveles de puestos. Conocer el Ujú, cómo está estructurada una empresa, ujú. con quién tengo que trabajar, quiénes son los puestos claves que para mí como empresa me van a dar pues me permite ayudar o hacer crecer el proyecto, especializarnos en áreas tecnológicas que no solamente es programación, es comunicaciones, es hardware, es software, y entonces programación, análisis de sistemas, diseño y desarrollo de ERPs, que yo entiendo que ya es pensar en sistemas integrales, ¿no? Que es lo que hoy está de moda. Eso Ujú. como que sería algo así demasiado pedir. Muy bien, pues un poco ya me dio respuestas adelantadas. Fíjese, trabajo en equipo es una habilidad o competencia, depende cómo usted lo vaya a trabajar. Ajá, Esa información iría aquí. sí, Estructura de una empresa definitivamente es un conocimiento conceptual, digámoslo así, ¿no? sí, ok, Procedimientos, cómo armar la empresa, ese iría aquí. ajá, sí. Pero de la asignatura específica que usted imparte y de los temas que usted me dijo que va a trabajar con sus estudiantes, ¿qué conceptos van a necesitar? Principalmente yo le llamaría, que es parte de una de las materias que estoy impartiendo, que se llama Seminario de Desarrollo de Sistemas. Creo que es aprender a ver todo, como todas las perspectivas o no sé, vértices de qué, a grandes rasgos y también a detalle saber cómo desarrollar un sistema de información Ujú. que incluye desde una base de datos hasta todos los agentes periféricos del sistema, ¿no? Como clientes, proveedores, todo eso, todo lo que Perfecto. incluye. Entonces, a lo mejor usted les pide
Y fíjese cómo ya empezamos a sacar más ideas. Usted dice que van a trabajar o que en su materia deben de ver el tema de sistemas periféricos y bases de datos. ¿Qué dentro de la ideación de la empresa usted le va a pedir a sus estudiantes para que los estudiantes trabajen sistemas periféricos e ideación de bases de datos? Sí, Eso usted lo va pensando para que tenga usted claro el producto. Porque una vez que usted tenga esta información, usted puede comprobar que se logró el aprendizaje. Digamos que lo estamos poniendo en práctica, que no nos quedamos solamente en el nivel 1 de la taxonomía de Bloom que vimos, sino que aquí ya lo tienen que aplicar. Puede ser en crear, puede ser en evaluar, usted va a determinarlo. Por como usted está ideando el proyecto, parece que es crear, pero eso usted lo determina. sí. Muy bien. También ideación o creación de una base de datos, ahí está el procedimiento, si se fija, ¿no? Ellos van a Sí. tener que trabajar en crear la base de datos. Ah, Ahora, ok. ¿qué actitudes usted espera? Si se pone a pensar en los estudiantes que usted tiene hoy, ¿qué actitudes espera de ellos cuando usted les pida esto? Bueno, aquí yo puse las esperadas, lo que se me ocurre de entrada, ¿no? Que es algo que yo creo que se tiene que desarrollar mucho, es pues a ver si estoy bien, sería la falta de comunicación profesional o un lenguaje más, como lo planteo así, de acuerdo a la exigencia del proyecto, me refiero a el conocimiento, el know-how, el conocimiento el nivel que yo estoy esperando de ellos, que tendría, a ver, como actitud, puse la falta de comunicación profesional, es una que puede ser negativa en este sentido. Y el otro punto es un lenguaje ad hoc a lo que quiero, ¿no? Eso como que sería como un pequeño resumen en 2 ideas. Digamos que usted, si pone a sus alumnos a hacer la actividad de los 6 sombreros, espera que tengan problemas para comunicarse entre ellos, Sí. pero que cuando se comuniquen entre ellos utilicen el lenguaje adecuado. Bueno, primero impulsar la comunicación Uh-huh. y segundo, desarrollarlos en esa capacidad, o no sé si se le llama competencia, para que puedan utilizar lenguajes. Es que mire, por ejemplo, ahorita digo, somos maestros y sabemos cómo, supongo que muchos de aquí son maestros de prepa o no sé, ya de niveles altos. Y lo que yo notaba precisamente ayer les preguntaba, oigan, ¿por qué ustedes cada que se hablan y se hablan y dicen, oye, güey? Y yo les decía, ¿por qué se güeysean tanto? Y pues nada más les dio risa y decía, pues es que somos amigos. Pero para mí eso es, digo, es mi punto de vista. Uh-huh. Veo que eso les baja como, no sé, a lo mejor es un estereotipo mío, un prejuicio de que eso les baja cierto como nivel o como profesionalismo, pues. Definitivamente. Muy bien, entonces fíjese, usted ya me dio una actitud positiva, llamémosle positiva, porque es un problema a resolver que usted nota, ¿no? Que Sí. Los estudiantes tienen problemas para comunicarse entre ellos. Sí. ¿Cómo resolvería usted esa situación? Digamos que les pone la actividad, 6 sombreros y todos se quedan callados. ¿Cómo resolvería usted eso? Bueno, buena pregunta. Quizás, como, bueno, lo que trato de hacer es sacarles el diálogo, pero un diálogo, pues no sé, conmigo respetuoso, porque así son. Conmigo son muy respetuosos. Pero entre ellos sí son muy, no sé la palabra cuál será, corrientes populares o a lo mejor es el ambiente, ¿no? Muy bien. Pero pensando en algo como esto, como un proyecto serio, pues, sin quitarles su esencia como personas, tener ese tiempo de un lenguaje más, no sé, profesional, ¿verdad? Que es, Profesional. Fíjese, se me ocurre incluso que esto va súper de la mano con el rol de trabajo cooperativo o colaborativo.
Si usted Colaborativo, de sí. inicio le dice a los estudiantes, hoy vamos a jugar como cuando estábamos en el kinder y ustedes jugaban a la casita o jugaban a, no sé, ¿no? La familia, cualquier juego de preescolar en donde literalmente se ponen en el personaje. Hoy vamos a jugar a que somos los personajes y estamos dentro de una empresa, nos vamos a conducir con este tipo de lenguaje en estas circunstancias. ¿Qué pasa si alguien de ustedes se queda en silencio? Me está dando argumentos para que no forme parte de la empresa. Adelante, empezamos. ¿Cómo cree que sus estudiantes reaccionarían? Creo que tomarían, como lo he visto con los niños, muy en serio ese rol o ese papel y desarrollarían, no sé, hasta un lenguaje más depurado, pues más Exacto, profesional, depurado, porque sí. pues uno no va a llegar a decirle al jefe, oye, güey, ¿no? No, Entonces, justo, fíjese cómo usted ahí ya puede estar combinando roles colaborativos o cooperativos con los 6 sombreros. ok, sí. ¿Mm? Muy Yo aquí bien, y mucho de lo que me dijo ya es aquí la respuesta de la siguiente, ¿no? Habilidades, competencias. pues sí, sí. ¿Cómo lo relaciona con su objetivo general? ¿Cómo relaciono? A ver, esa no la contesté. Esa Al se usted quedó. poner a sus estudiantes Ajá, a crear una empresa de actividades tecnológicas y haciendo que tengan estos roles en un lenguaje formal y demás, sí. ¿cómo se relaciona con su objetivo? ¿Cómo lo relaciono con bueno, a ver, pues lo que va a provocar realmente es que al darle más formalidad, más profesionalismo a nuestra forma de interactuar, comunicarnos y relacionarnos, desarrollando como competencias, el objetivo que estoy buscando es integrar un pequeño, pues sí, o sea, una oficina de consultoría o no sé todavía cómo llamarle, con ciertos, características yo le llamaría ciertas cualidades que de alguna manera a corto y largo plazo me van a, me van a proyectar como una empresa pues seria y con objetivos alcanzados o alcanzables, con proyectos que se terminan por la forma como los enfrentamos, ¿no? Ujú. Mm. Definitivamente. ¿Usted cree que es posible que un grupo de estudiantes, de 5 estudiantes, que de veras le echen ganas a este proyecto, salgan de la preparatoria con una empresa creada? Me- por lo menos con la parte teórica, yo creo que sí. ¿Y La parte, usted puede ver el valor de eso? claro, claro, Imagínese que claro que sí. lo transformamos. En lugar de hacer este proyecto, usted solamente va a llegar a dar su clase de base de datos y de sistemas, ¿qué me La dijo? información De sistemas de la información. ¿Cuál es la diferencia entre base de datos entre y... usted solo dando la clase Ah, teórica, presentándoles la información, y este o, proyecto? ya. No, pues para mí sería como que sería realmente lo fundamental o la esencia, el que puedan realmente verle lo práctico a lo que ellos están desarrollando, aprendiendo, no sé, Ujú. De aterrizarlo a realmente esto. verlo en la vida real, ¿no? Sí, Muy sí, bien. ¿Y usted cree en qué escenario sus estudiantes aprenden más? en ¿En qué escenario usted ve que sus estudiantes le echen más ganas? para mí esto es sería como retos, como planteamiento de objetivos más tangibles, pues. Y eso yo he visto que les da mucha motivación a los muchachos. Definitivamente, porque si usted empieza el proyecto diciéndole, en las próximas 5 semanas, 6 semanas, un semestre, ustedes van a desarrollar su propia empresa para que terminando la preparatoria em, salgan y ya tengan un negocio montado, ¿usted cree que los estudiantes van a poner atención a su clase? Mucho más, Ujú.
Es justo lo que platicábamos al inicio del curso, si recuerdan, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes se sientan motivados por asistir a nuestra clase? Y por eso es la importancia de conectar el interés de ellos con los temas que vamos a ver. Es un poco lo que hablábamos al inicio de esta sesión. Pues yo lo veo súper bien, profesor. Creo que va por muy buen camino. Gracias, doctora, maestra. Maestra, pero sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? ¿Algo que necesiten que repasemos? Ya pasaron unos minutitos más. Me interesa saber si están atorados o tienen algún problema. Yo tengo nada más duda de las correcciones que nos están haciendo llegar por correo. ¿Se las volvemos a enviar? ¿Le volvemos a agregar el trabajo? ¿Se la enviamos por correo? ¿Cómo se hace ahí? Puede volver a hacérnosla llegar si le funciona, si quiere más retroalimentación, o solamente usted hacer las correcciones, porque al final de la parte que nos toca a nosotros les vamos a pedir que armen el proyecto, como a usted prefiera, como se sienta más cómoda. Ah, ok, sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que necesiten? ¿Algo donde estén atorados? ¿No? Bueno, pues si les parece bien, entonces voy a pasar a, ahora sí, el tema de nuestra sesión de hoy. Y nuevamente al final les voy a dar un poquito más de tiempo por si necesitan más. Un poco recordando los temas que vimos la sesión anterior, hablamos de qué es la creatividad, de si podemos fomentarla, de los métodos que existen para generar creatividad y cómo se puede usar en todo momento. En esta sesión de hoy queremos hablar de cómo identificamos y reconocemos los métodos de diseño que existen para aplicarlos en un proyecto. Si ustedes lo van pensando como en un orden de ideas, ahorita sus estudiantes ya generaron la idea del proyecto y ahora les vamos a dar las herramientas para que lo puedan aplicar y crear. Y justamente antes de empezar, pues van a necesitar crear una hipótesis de trabajo para poder generar una idea o solución innovadora. Entonces yo les pregunto y a ver si aquí me pueden ayudar. ¿Cómo se diseñan los productos? ¿Cómo creen ustedes que se diseñan los productos? Así que usamos en la vida cotidiana, por ejemplo, este marcador. ¿Cómo se diseña? ¿O qué paso sigue? A raíz de Pues una yo necesidad. creo, ay, Ajá, una necesidad. ¿Quién más adelante? no, sí iba a decir eso, de acuerdo a las necesidades pues de la comunidad, bueno, lo que se le llama, digamos, un estudio de mercado, ¿no? Un estudio A de ver qué es mercado. qué es lo que se requiere y entonces. Definitivamente sí. Si lo traducimos a lo que sucede en nuestra clase, nosotros somos los que presentamos la necesidad y los estudiantes son los que van a generar el diseño o la respuesta, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sus estudiantes, los que hoy tienen en su salón, son capaces de innovar? No. No, para nada. Sí, si yo les digo, a ver, tengo la necesidad de crear este marcador, yo soy el cliente, ¿creen que sus estudiantes me puedan presentar una propuesta diferente, innovadora, dinámica, algo pues que me Yo haga pienso quererlo que comprar? sí. Sí, sí pueden. Sí, yo pienso que sí, pero ustedes ¿qué me dicen? Yo creo que tenemos una mente muy creativa y que solamente está, es retos. Los chicos les gusta mucho el reto. A veces pueden ser retos muy cortos o sobre todo eso es lo que les gusta a corto plazo. Exacto. Y sí desarrollan mucho esa capacidad de un poco la cambiar, de cultura crear. de la inmediatez, Sí. definitivamente. Sí, muy bien. Entonces, vamos a ver hoy, después de que yo les doy la instrucción de lo que necesito, ¿qué sigue? Vamos a hablar del design thinking, que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, otros no. Un poco lo que quiero que sepan es que esta es una técnica que sale justamente del diseño industrial o el diseño de producto y que nos permite no solo generar ideas, sino que estas ideas sean innovadoras.
¿Se acuerdan cuando la semana pasada nos pusimos los sombreros y hablábamos de ideas locas que podemos o no hacer realidad? El sombrero verde, el que genera las ideas locas, un poco por ahí va, ¿no? Hacer realidad eso que parece impensable y que se vuelve innovador. Entonces, para eso vamos a centrar nuestra atención justo en las necesidades reales de los usuarios. Tienes el grupo de STEM, ¿no? Esta metodología, Hasta el último de nuevo lo volvieron a poner. ¿alguien tiene su micrófono encendido? Pues debes copiarlo. Déjame ver. Ya me lo dio, pues. ¿Te lo reenvío o qué? La profesora Lilia tiene su micrófono encendido. Ah, disculpe. No se preocupe. Muy bien, entonces, esta metodología proviene del diseño industrial y fíjense, se empezó a popularizar justamente por un despacho de diseño industrial que se llama IDEO en los años 70. Ahora es sumamente popular en el diseño industrial y se ha empezado a exportar a otras áreas, sobre todo en la ingeniería y en el diseño de productos de software. ¿En qué se centra? En encontrar el producto ideal con base en tres cosas: las necesidades de las personas, la tecnología factible y una estrategia viable de negocio. Si ustedes piensan en el producto que le van a pedir a sus estudiantes, nosotros queremos que estas tres cosas sucedan: que cumpla con mis necesidades como profesor, que sea factible y que sea viable económicamente. Y ese es el producto ideal. Para eso voy a necesitar pensar en tres personas clave: el cliente, el usuario y el diseñador. Si se acuerdan, esto ya lo hemos mencionado en otras sesiones, un papel que el profesor tiene que seguir o ser durante todo el proceso del diseño del producto con los estudiantes es el del cliente. Ellos van a satisfacer las necesidades del cliente y ustedes son el cliente, son el que le da el visto bueno, el que le dice que por ahí no, el que le dice no estás cumpliendo esto. Ustedes toman el papel de cliente. Y hoy vemos una persona más, el usuario. Por ejemplo, en el caso de los que van a hablar, digamos que de mantenimiento de aviones, por dar un ejemplo. El cliente soy yo, empresa, profesor, que te pido que diseñes este material para hacer el mantenimiento de este avión. Pero el usuario no soy yo. ¿Quién sería el usuario en este ejemplo? Si yo les dijera, vamos a diseñar este elemento que va a ayudar al mantenimiento del ala de este avión, ¿quién es el usuario? Tal vez el mecánico. El mecánico, definitivamente. Entonces, una persona más a la que tengo que tomar en cuenta. Y finalmente tenemos al diseñador. ¿Quiénes son los diseñadores? Nuestros estudiantes. Estas tres son las personas protagonistas en el proceso de design thinking. ¿Les sirve? Porque esta es una pregunta que recibo mucho. ¿Les sirve a mis estudiantes hablar de design thinking aunque sean de áreas que no tienen que ver con diseño? Por ejemplo, si son de alimentos, si son de corte y confección. Sí. Fíjense en las empresas tan variadas que trabajan ya, y aquí solo les puse ejemplos de empresas muy conocidas, que trabajan ya con esta metodología. Están empresas de tecnología, están empresas de mobiliario, están empresas de textiles. Es decir, la metodología no es como para solamente este tipo de carreras, sino es una forma de pensar para nuestros estudiantes. Y si se acuerdan de lo que buscamos con la taxonomía de Bloom, es enseñarles a pensar, a que no se queden solamente en recordar. Entonces, con base en eso, ¿cómo funciona? Vamos a tener ciertos pasos. El primero, tenemos que generar empatía. ¿Hacia quién? Hacia el usuario. Yo soy el cliente y voy a provocar que mi estudiante conozca al usuario. Para poder realizar un buen producto, no solo vamos a necesitar, así como ustedes me dicen, yo les pido este marcador, pues no solamente voy a necesitar que me digas quiero que hagas este marcador, necesito conocer quién es la persona que usa el marcador para cumplir sus necesidades. Y capaz ella me dice, por ejemplo, si son como yo, que a mí me gustan mucho los plumones, ay, este plumón me encanta, pero tiene la punta muy gruesa. Me gustaría que fuera diferente para yo poder hacer
este tipo de trazo. Y ahí le estoy dando ideas a mi diseñador para crear algo diferente, para salirse de la caja. ¿Con qué elementos lo hago para crear esta empatía? A través de una entrevista, a través de un brief. Si se fijan, nosotros les estamos dando a ustedes briefs para que vayan pensando. A través de la observación, a través de las rutinas del pensamiento visible, de las que ya hablamos. Hay muchísimas estrategias. Estas son solo algunas. Ya que generamos la empatía, ya que los estudiantes tienen la información de esas necesidades, entonces, ahora sí, pasamos al trabajo en equipo. Entonces, aquí puedo ya introducir un poco más mis estrategias de creatividad. Tengo la información, ya sé ¿se acuerdan del sombrero blanco? Ya sé los hechos que provienen de aquí, de la empatía. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar a generar ideas. Las mejores ideas provienen de la diversidad. Si yo en un grupo, en un equipo colaborativo, tengo ya diferentes puntos de vista, no solamente tengo al mejor alumno, sino que tengo a lo mejor al que se distrae mucho y tengo a lo mejor al que pues más o menos anda por ahí, tendré una diversidad de ideas y esa diversidad de ideas es la que permite que incorporemos mejores soluciones y soluciones más innovadoras a un problema. Esto va de la mano con que nuestros estudiantes, si nosotros los preparemos para una especialidad, no solo se van a dedicar a esa especialidad, van a tener que trabajar en la vida real en equipos multidisciplinares o transdisciplinares. Piensen en esto. ¿Qué personas, qué profesionistas diseñan este marcador? ¿Cuántas personas involucradas hay? ¿O de qué equipos? ¿Quién me dice? Así nada más llegó el diseñador o el ingeniero y dijo, sí, pues ya lo hice y ya llegó a mis manos. ¿O cómo funcionó? ¿Cómo la empresa Estabilo? ¿Cómo hizo esto? Yo creo que fue como primero el diseñador gráfico, luego el de materiales, luego el de inspector de precios de los productos. Luego, al pasar a la elaboración, pues a lo mejor el ingeniero en calidad, no sé. ¿Y para llegar a mis manos? Pues después de la calidad habrá que hacer el de las pruebas para ver que sí funciona. Vendedor. El vendedor. La estrategia de mercado, el que lo lleva a la tienda, ¿no? Sí. Todas esas personas están involucradas. Si yo solamente preparo a mi alumno futuro ingeniero a ser ingeniero, ¿cómo se va a comunicar con el de mercadotecnia o el de ventas para que le digan, híjole, fíjate que esta tapita está muy cara, necesito que la hagas 20 pesos más barata? ¿Cómo se comunican? ¿Qué se les ocurre? ¿O lo necesitan? ¿Ustedes creen que lo necesitan? El ingeniero o el de producción necesita poderle decir al de mercadotecnia, no puedo hacerlo más barato por tales razones. Puede ser, pero aquí entra también el de costos del área financiera. El de costos, definitivamente. Entonces, justo tenemos que crear. Perdón, profesor, adelante. Yo le podría justificar si soy alguien porque hay gente muy práctica que dice, a ver, está padre, pero me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Por qué no hacemos un rediseño, no? Entonces ahí involucro, no sé, a lo mejor no solo una persona, sino varias que puedan hacer como ese grupo de trabajo para reducirlos. Entonces, sí tengo que saber explicar o expresar mi idea de lo que... Justo, y defenderla, porque sí o por qué no. Y aquí es donde entra el valor de este trabajo en equipo. ¿Y por qué les decimos que no necesariamente el equipo ideal es donde todos los estudiantes trabajan bien? Tengo que poner a mi estudiante excelente en la situación compleja de trabajar con alguien que no lo es, porque la vida real así funciona. Claro. Entonces, aquí es el paso 2.
encontrar una estrategia de trabajo en equipo. Nosotros aquí les sugerimos el cooperativo o el colaborativo para que exista esa comunicación. Paso 3, generar prototipos. ¿Ustedes creen que este plumón, este marcador, así como lo pensó el diseñador, llegó a mis manos? No. No. Hubo muchísimo proceso en medio. ¿Qué le puedo pedir yo a mis estudiantes? Que hagan prototipos. Y el prototipo no es la versión final, es una manera en la que se haga evidente para ellos lo que funciona y lo que no funciona, para que identifiquen esos errores, las áreas de mejora, cómo corregirlas. ¿Tiene que ser con los materiales finales? No necesariamente. Se puede construir de papel, se puede construir de cartón, se puede utilizar tecnología. El chiste es provocar que nuestros estudiantes dentro de su cronograma de trabajo tengan espacio para hacer prototipos y que se les dé esa retroalimentación. Pueden presentarme una versión previa y yo cliente decirle, híjole, ¿qué crees? No me gustó, que fue verde. Pero a ver, una Híjole. duda. Adelante. Yo trabajé en una empresa que se llama Ford New Holland, donde hacen tractores, el Ford, y me tocó hacer como un sistema de, no, pues sí de control de calidad, pero en el proceso por donde van pasando el tractor, como se va armando. Y uno de las áreas se llamaba completado, y uno de los ingenieros de esa área de producción decía, es que esta área de completado no debe existir porque refleja la falta de atención en lo que yo estoy haciendo, y el completado es un proceso que en cierto modo me está avisando que alguien dejó de hacer algo, o que alguien dejó de comprar algo o de abastecer algo en el almacén, y que lo voy a mandar completado hasta que venga lo que me falta, ¿no? Por eso dice completado. Y decía el ingeniero, era un jefe de producción, si esa área no debe existir. Entonces, aquí mi pregunta es, o sea, está bien el concepto de hacer varios prototipos, pero por ejemplo, en sistemas también es algo que se nos exige mucho cuando trabajamos ya en el mundo real. Nos dicen, a ver, vas a hacer este proceso, pero pues o sea, estamos al cuarto para las 12 y tienes que hacerlo lo más cercano a lo ideal, ¿no? Entonces nos meten esos retos, y como que es algo que refleja la calidad de mi trabajo, mi servicio. No sé, a lo mejor estoy hablando de cosas que no van con lo que usted está planteando. No, yo creo que definitivamente va. ¿Qué pasa? Aquí entramos en juego con dos variables. La primera, que usted garantice que haya tiempo suficiente dentro de la planeación del proyecto para que los prototipos sucedan. Y dos, Ok. que se lo pida a sus estudiantes. Parte de... ¿No? ¿Qué pasa cuando, bueno, siguiendo la pregunta un poco de lo de completado? ¿Usted qué piensa? ¿Debería o no debería de existir? En teoría no, porque se supone que cuando hay le llaman vales o órdenes de producción, eh, se supone que esos vales generan trabajos en las áreas productivas, y las áreas productivas deben de estar listas con la planeación de la producción, que es lo que le llaman el MRP, para abastecer de los insumos materiales o lo que sea, hasta recursos humanos, para que se cumpla el objetivo en esa área. En lo ideal, según lo que yo le entendía al ingeniero, es, pues no debería, pero siempre estaba ahí, ¿no? Y nunca lo quitaron, porque... Digamos que más bien lo que evidencia es que hay una falta de comunicación entre los equipos. De comunicación, ok. Porque, pues como no te avisé que no tengo este material, pues debe de haber alguien que lo completa más adelante. O como no evidencié que no tengo este recurso humano, pues lo completo más adelante. Nosotros justamente cuando le enseñamos a nuestros estudiantes a planear, eso ya no debe de suceder, porque esa comunicación debe organizarse correctamente. Sí, gracias. De nada. Muy bien, pues una vez que nuestros estudiantes generaron esos prototipos, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos puntos clave. Y me acuerdo mucho de lo que platicábamos al inicio sobre
cómo se ve un grupo o un salón que está trabajando con un proyecto STEM. Uno, no vamos a perder de vista que debe de ser divertido. Si bien no somos payasos, no venimos a hacer juegos así de solo porque sí, cuando nosotros provocamos que la diversión exista o que sea lúdico lo que estamos haciendo, hacemos que los estudiantes se sientan libres de cometer errores. Cuando yo les doy roles, o si se acuerdan del ejemplo que le di al profesor de hoy vamos a jugar como en el kinder y todos tenemos nuestro rol y tache al que se salga de su rol, estamos provocando que exista esta diversión, ¿no? Que estamos jugando, que no pasa nada porque no es punitivo el que yo cometa un error. Tengo la oportunidad, y va de la mano de los prototipos, tengo la oportunidad de corregir en el camino. Un poco como lo estamos haciendo ahora al diseñar el proyecto. Número 2, utilicen herramientas que hagan las cosas visuales. La mayor parte de nuestros estudiantes tienden a ser personas visuales porque pasan mucho tiempo observando videos, observando redes sociales, en esta parte. Entonces, hagan que su proyecto sea visual. Y finalmente, y lo más importante, la idea loca, permitan que sus estudiantes se salgan de la caja. El aprendizaje más importante va a estar en cuando evaluemos por qué esto sí funciona o por qué no funciona. ¿Por qué tu idea loca de ponerle aceite de coco a los motores puede o no funcionar? ¿no? Y ahí es donde ellos evalúan el aprendizaje y se va a ese paso adicional dentro de la taxonomía de Bloom. Entonces, lo más importante, clave en el Design Thinking, permitir que nuestros estudiantes se salgan de la caja. Y entonces, ¿cómo se ve en mi clase? Hay muchos materiales de reuso, cosas que parecen desperdicios que se pueden utilizar. Por ejemplo, yo he visto gente que está trabajando con las tapitas de las botellas de agua para generar nuevas propuestas de ruedas o cartones de huevo para generar, digamos, cascarones de automóviles. Muchos materiales de reuso, cosas que parecen desperdicio. Y de ahí podemos incluso hablar de una postura como escuela. 2, trabajar en espacios diferentes. A lo mejor no necesito que todos mis estudiantes en este momento estén en este salón. Pueden estar en el pasillo y no pasa nada, porque hay espacios diferentes para trabajar. Y número 3, y la más difícil, trabajar en las relaciones humanas. Cuando hablábamos del trabajo colaborativo, cuando hablamos de los roles, estamos trabajando en relaciones humanas. Y como decía el profesor hace rato, enseñarles a comunicarse, enseñarles a utilizar el lenguaje apropiado para un esquema profesional. Todo eso tiene que ver con relaciones humanas. ¿Qué ejemplos se les ocurren a ustedes de esto? Dentro de su proyecto, ¿es posible trabajar en diferentes espacios o materiales de reuso o en relaciones humanas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría pasar? ¿No? Yo les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan del proyecto que les contaba al inicio sobre los huertos urbanos? ¿Qué sucedió? La mayor parte, pues el salón no era un espacio ideal para construir el huerto. Nos fuimos al patio, teníamos estudiantes, ellos mismos formaron sus estaciones de trabajo con base en lo que ellos necesitaban y a partir de ahí fueron a hacer la construcción. Conforme iba avanzando, iban regresando al salón para construir o armar el huerto urbano dentro del salón. Así, trabajar en espacios. Fíjense la importancia de esta comunicación que ustedes mismos van a tener con sus estudiantes para asegurarse de que efectivamente estén trabajando, para asegurarse de que efectivamente están haciendo las cosas. Yo les pregunto, ¿en una empresa normal el jefe está todo el tiempo observando a sus empleados trabajar? ¿Qué piensan? En una empresa normal, digamos, una empresa que está armando aviones, por dar un ejemplo. ¿El jefe está todo el tiempo viendo cómo se arma el avión? No. No. No.
Nosotros tenemos esa función, nosotros somos el cliente. ¿Qué le vamos a dar de libertad a ese estudiante para trabajar? Y él solito se va a dar cuenta, ¿no? De que tiene esa libertad y eso mismo motiva al estudiante. Ahora, el design thinking es un proceso iterativo. Nuevamente, va de la mano con estas metodologías ágiles. ¿Cuál es la estructura o el proceso que deben seguir nuestros estudiantes? Paso 1, esta empatía de la que hablábamos, crear la empatía. Paso 2, definir nuestro proyecto. Aquí le puse un asterisco porque justamente va de la mano de estas herramientas de creatividad que ustedes determinen. Ya que definí el proyecto, ya que tengo una idea, ahora sí vamos a la ideación. ¿Cómo se hace esa idea que nosotros tenemos? Pasamos al prototipado y podemos regresar en cualquier momento. Construí el prototipo y me di cuenta de que no puedo hacer esto o de que no tengo los materiales, no tengo las herramientas, sería muy costoso. Regreso a la definición. Regreso a la empatía si me di cuenta de que me falta esta información de mi cliente o de mi usuario, regreso. No es un proceso lineal, es iterativo. Y cuando ya a mi prototipo le doy yo misma el visto bueno, paso a la prueba. Y si se fijan, es el mismo proceso que ustedes me dijeron para diseñar los marcadores. Primero me dieron la necesidad, luego pues el diseñador dijo, pues lo voy a hacer rosita, con una tapa, con este chaflán que tiene que tener cierta tinta, durar tanto tiempo. Ya que empecé a definirlo, tengo la idea, construyeron algunos prototipos, ahí involucraron a diferentes personas, el de costos, el de materiales, el de producción. Ya que quedó la versión final del prototipo, se hizo la prueba y una vez que está la prueba, entonces comienza la venta. El mismo procesito. Esa misma idea es la que ustedes le van a transmitir a sus estudiantes. Estos son los pasos que ellos deben de seguir. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué le voy a pedir a mis estudiantes que hagan? Lo que se conoce como el MVP, mínimo producto viable. ¿Qué es lo mínimo que le voy a pedir al estudiante para que el producto que haga sea viable, funcione? Todo lo que nosotros hagamos, aquí tengo un producto final. ¿Ustedes creen que este producto final es sujeto a mejora? ¿O ya es la versión perfecta? Sí. No, sí, todo sí. tiene mejora. Tiene mejora, pero es un producto viable. Funciona, se vende, aquí está, existe y hay alguien que lo usa. Si yo le digo a mi estudiante, ¿vas a diseñar un coche? De pronto pareciera que es una meta sumamente ambiciosa. ¿Y qué va a pasar? Pues a lo mejor se va a enfocar en una llanta, otra llanta, luego está ahí la estructura y va a llegar al coche sumamente complejo. Pero si yo le digo, vas a diseñar un producto que me permita transportarme, fíjense cómo va cambiando de grado de dificultad hasta llegar a algo mejorable. A lo mejor al principio me van a poner una patineta porque me permite transportarme. Y luego ya le suben un patín del diablo, después ya sube una bicicleta, luego una motocicleta y luego un coche. ¿Qué voy a pedirles? Que se enfoquen en ese mínimo producto viable, que cumpla con los requisitos del cliente, con los requisitos del usuario y que, regresando un poco al diagrama del inicio, los requisitos del cliente, los requisitos del usuario, con tecnología factible y que tenga una estrategia viable de negocio. A ese producto mínimo que cumple con esos requisitos se le llama el mínimo producto viable. Y eso es lo que les voy a pedir. Y regresando un poco a esta parte donde yo les decía de la definición, para hacerlo, nuestros estudiantes van a necesitar crear una hipótesis. ¿Será esta la mejor versión, mi mínimo producto viable para resolver el problema o el reto que me dieron? Esa hipótesis en el diseño busca justamente relacionar la teoría, esos conceptos de los que estábamos hablando hace ratito, esas habilidades, esas actitudes, esos procedimientos, relacionar esa teoría con la observación, con la práctica, con la realidad. Buscamos conocer entonces cuál es el producto que vamos a crear y cuál es la mejor forma de resolverlo, pero además saber cómo lo vamos a lograr.
Si yo a mis estudiantes, en una forma más abstracta, como en el proyecto del profesor, les pido que creen una empresa con un esquema de ventas tal y que tenga tantas características, a lo mejor ese ya no es el mínimo producto viable. Pero si les digo, van a ustedes diseñar el esquema de trabajo de esa empresa, empezamos ya por un lado. A partir de ahí pueden ir mejorando. Si yo a mis alumnos les pido que hagan una propuesta para Facebook, en donde ellos van a presentar un nuevo algoritmo de búsqueda que tenga estas características o que permita hacer esto, es mi mínimo producto viable. ¿Cuál es la hipótesis? La van a definir ellos dentro de su proyecto. Terminando mi actividad para generar ideas, creé mi hipótesis. La mejor forma de resolver este problema es con esta idea. La hipótesis claramente sujeta a validarlo, ¿sí o no? ¿Sí fue la mejor forma? ¿Qué cambios le tuve que hacer? Como en cualquier producto, en cualquier práctica de laboratorio. Ahora, ¿cuál es esa estructura de esa hipótesis? Número 1, ¿cuál es la creencia que tenemos? Número 2, ¿por qué es importante? Número 3, ¿para quién es importante? Y número 4, ¿cómo lo podemos medir? Si se fijan, muy parecida a la estructura del objetivo SMART que ustedes diseñaron al principio. Yo creo que la mejor solución para hacer un lettering, que es algo que le gusta mucho a las niñas sobre todo, para hacer lettering es comprar el marcador Stabilo Swing Cool, que está aquí, porque tiene una punta con chaflán, ¿está? Y es importante para las personas que hacen lettering porque permite hacer diferentes trazos y se puede medir a partir de una práctica con letras, ¿no? De letras. Esa es mi hipótesis, que me permite generar a este mínimo producto viable. Ejemplo de una hipótesis. Aquí hablando de videojuegos. Si a una persona que está jugando un videojuego le permitimos guardar el progreso en cualquier momento, esto va a lograr un mayor nivel de finalización de juego. Podemos demostrar esto si medimos que hay una tasa de finalización mejor del 30%. Suponiendo que yo le pedí a mis alumnos que diseñaran un videojuego, así como a la antigüita de estos de Tetris. Ellos están suponiendo que si se puede guardar el juego, entonces vamos a mejorar la experiencia y más usuarios van a finalizar este nivel. Este es el ejemplo de la hipótesis que le vamos a pedir a nuestros estudiantes. Es la respuesta al problema y a partir de ello van a trabajar. Profesora Mónica. Perdón, en la diapositiva anterior donde estaba poniendo el ejemplo del marcatextos, bueno, sí, está muy claro por qué es importante, para quién es importante, pero ¿cómo lo podemos medir? Esa como que no me quedó claro aquí. ¿Cómo lo puedo medir? Puedo hacer una práctica. Si yo le pongo a hacer lettering y este chaflán, que fue mi innovación, por llamarlo de alguna forma, que tiene el marcador, ¿le permite hacer todos los trazos? ¿Funciona o no funciona? Sí. Eso es lo que nosotros le vamos a pedir a nuestros alumnos. Y siguiendo un poco con la pregunta que me pone aquí el profesor Juan Carlos, ¿el prototipo dónde queda? Si yo tengo una hipótesis de que este es el mejor marcatextos para hacer lettering, y aquí está mi prototipo, y lo pruebo, ¿qué pasa? ¿Valido o no valido la hipótesis? ¿Qué dicen? Yo les digo que este es el mejor marcatextos para hacer lettering. ¿Ustedes qué me dicen? A ver si es cierto. O sea, a lo mejor tendríamos que hacer como un tipo checklist de lo que yo espero, ¿no? Exactamente, que Y ese es entonces justamente el tema que vamos a ver la próxima sesión. Exacto, dígame, profesor. Y haría, no sé, 3, 4 preguntas que son el principio las esenciales y si son positivas las respuestas, esa sería como
creo que sería una validación de si se alcanzó o no el objetivo de hacer ese Definitivamente. prototipo. De este prototipo. Y si la respuesta es que no, ¿qué pasa? Pues checamos, porque a veces cometemos el error de volver a hacer todo, y realmente no es así. Como es la teoría general de sistemas, ¿no? La teoría general de sistemas es componentes como parte de un todo. Entonces aquí la inteligencia sería, pues a ver, espérate, aquí no, vamos a irnos por ese camino y corregir. No supongo. Definitivamente. Yo hice este prototipo y no me funcionó porque al hacer la letra G me queda una línea, no me queda el trazo como quiero. ¿Qué pasa? Regreso a la ideación, regreso a la definición, regreso a donde está el problema. Se identifica, así como dice la maestra Norma, se identifica el error, regreso y corrijo. ¿Qué pasa? Mi estudiante va a aprender todavía más. Y ese es un tema que vamos a ver más adelante. Cometer errores hace que nuestros estudiantes aprendan más. Entonces, ahí queda más claro dónde entra el prototipo y la importancia del prototipo en la hipótesis. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo, Vero, si me Adelante, permites, adelante. quiero ahondar sobre lo que mencionaba del prototipo el profesor. O preguntaba, recuerden que hay 3 tipos de prototipos, en baja, en media y en alta. El prototipo en baja, que no se llama así, o sea, le ponemos así porque es más fácil, o sea, es el wireframe, el mockup y el prototipo ya directamente en un ambiente, por ejemplo, de software, pero el prototipo en baja puede ser el dibujo de ese, tal cual el dibujo en una servilleta de ese instrumento, o sea, del xilógrafo, del plumón. Puede ser el dibujo tal cual. Ese puede ser un prototipo en baja, por supuesto. El prototipo en alta ya puede ser, por ejemplo, cuando a veces hacemos maquetas, o sea, el decir, puede ser una impresión en 3D, por ejemplo, si tuviéramos el recurso. En media podría ser la conformación de cómo va a quedar modelado, por ejemplo, en un recurso de CAD. Y evidentemente el prototipo en alta, pues es este. Ahora yo les pregunto, el prototipo, quien me quiera contestar, ¿el prototipo y el producto son lo mismo? ¿Sí o no y por qué? Profesor Juan Carlos, usted que preguntaba, ¿el prototipo y el producto son lo mismo? Yo digo que no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo diría que sí, ¿eh? Pero simplemente que el producto es la evolución del prototipo, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Quién decía que no? Yo opino que el prototipo, digamos que es un ejemplo, un producto que es como un ejemplo que todavía quizás no está terminado. Y bueno, el producto ya es, ahora sí que es un producto terminado, ya listo para lanzarse. Claro. Recordemos que dentro de, como mencionaba hace ratito la profesora Verónica, recordemos que al final de cuentas, el mínimo producto viable no quiere decir que ya no va a tener cambios. O sea, no quiere decir que se va a quedar así y ya quedó como al final ese estipulado, ¿no? Algo bien importante, por ejemplo, que ha mencionado, que el profesor aquí, Juan, nos comenta, como esta diferencia entre el comercial, un poco como la producción, cuando sale a producción. Evidentemente, cuando sale a producción, el producto requiere inclusive algunos cambios, se van a hacer algunos cambios, se pueden hacer algunos cambios de momento. Esto dentro de en un proceso de producción. Entonces se vuelve bien interesante porque cuando llega a producción ya entra comercial, ya entra ventas y entonces ese prototipo que evidentemente pudo ser funcional y pudo o no presentar mejoras,
ya es un producto, ya se vuelve un producto. Por eso, justamente, el nombre, producto, ¿no? El producto es lo que encontramos un poco a la venta, un poco en la entrega final, un poco el que ya está en el servicio a punto. O sea, ese producto, la diferencia es que ya tiene, derivado del nombre, ya está en producción. Ya se masificó de alguna manera. Digo, no necesariamente trabajando en una fábrica. Pero es bien interesante porque justamente esta pregunta de los prototipos nos lleva a trabajar con nuestros estudiantes, que ellos puedan entender que ese producto, ese mínimo producto viable, ese, ese recurso que ellos están entregando, pues puede traer o puede ser tan, pues tan final como ellos quisieran plantearlo, dependiendo de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Dependiendo de cuáles son los objetivos a llegar. Muy bien. Y para eso, pues, ¿qué herramientas hay para que los estudiantes realicen todo este tipo de actividades iterativas? Todo esto que está aquí, todo este proceso y sobre todo la parte que implica la definición, la ideación y la empatía. Fíjense, aquí les puse una lista enorme, enorme de herramientas para que seguramente algunas de ellas las han escuchado. Estoy segura que mapa mental lo conocen, a lo mejor conocen la matriz FODA, algunos van de la mano con lo que hemos hablado de rutinas de pensamiento. Aquí hay un montón de herramientas, no son las únicas, existen muchas más, y en el brief que viene en esta sesión, justamente les pusimos ahí una página de internet en donde vienen todas explicadas para que ustedes las exploren. Pero un poco lo que queremos es que se queden con la idea de que no necesariamente tengo que inventar el hilo negro. Le puedo dar a mis estudiantes, dependiendo del proyecto, todas o algunas de estas herramientas para que ellos vuelvan a esto, a este proceso. Fíjense, ¿alguno de ustedes ha escuchado qué es un focus group? Que es una de las herramientas que está aquí, el focus group. No. ¿No? ¿Alguien lo ha escuchado? No. Sí. A ver, quien lo haya escuchado, ¿me ayuda un poquito? ¿Para qué sirve? Hasta donde yo me acuerdo, el focus group es como una sesión de grupo en la cual se dan como los puntos de vista en relación a un tema determinado y hay diferentes roles, así un poquito semejante al de los 6 sombreros. Sin embargo, en este caso, si no mal recuerdo, se da como para semejante a un debate. Sí, definitivamente. ¿Qué pasa? Se puede usar al principio, se puede usar en medio, se puede usar al final, se puede usar para evaluar. ¿Cómo funciona? Así como lo dice la profesora, es junto a un grupo de gente. Normalmente son estos usuarios, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de los protagonistas? Junto a un grupo de usuarios y les pregunto qué opinan de un producto o les hago preguntas específicas sobre ese producto. Por ejemplo, digamos que yo quiero posicionar como estrategia de mercado que este sea el mejor plumón o el plumón más vendido para las personas que les gusta hacer lettering. Entonces, junto a 20 personas, 10 personas, 5 personas, para que lo prueben y me digan su experiencia. Y entonces yo pueda ver precisamente si se puede hacer el trazo, si les funciona o no les funciona, qué le mejorarían. Y yo voy tomando nota de lo que van diciendo, a veces, la mayoría de las veces son grabados, y con base en eso, entonces yo realizo una mejora. Les voy a contar algo que me pasó justamente que funcionó un poco como focus group, más bien como una entrevista guiada, que es otra de las herramientas que están aquí. El otro día fui a una cafetería y fui a Starbucks particularmente para que se den una idea. Estaba yo tomando un café con una amiga, se acerca una chica y me dice, ¿te puedo hacer una entrevista? Es sobre el uso de la aplicación de Starbucks. Y yo le dije, claro que sí. Me mostró
en una computadora una versión demo de la aplicación con algunas mejoras, pero no me dijo cuáles eran. Y me pidió que yo siguiera el proceso que yo seguiría normalmente para hacer una orden a través de la aplicación. Entonces yo fui dando clic. ¿Qué iba haciendo ella? Iba anotando qué hice yo. Con esa información, ella plantea crear mejoras a su prototipo. Eso que me enseñó era un prototipo funcional. Ella vio en dónde me pude haber atorado, en dónde necesité, qué le di clic, a dónde me fui, y con base en eso, mejorar su prototipo. Esa es una de las herramientas que hay. Se pueden usar, estas que están aquí, se pueden usar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. ¿Cuándo lo vamos a proponer? Cuando nosotros le digamos a nuestros estudiantes, porque ellos no las conocen y seguramente ustedes no conocen todas. Yo les pediría un poco que exploren justamente estas herramientas, que es parte de su reto para este brief. Explórenlas y determinen cuál les sirve. Les voy a presentar cómo se ve el brief de hoy, que también ya se los mandamos editable. Y nuevamente, igual que la sesión anterior, solamente es para que lo vean, para que lo exploren, porque la sesión siguiente les vamos a dar tiempo para trabajar en ello. Pero para aquellos que van un poco atrás y que están redefiniendo su proyecto, tómenlo en cuenta. Aquí está, fíjense. En el proceso del proyecto que vamos a generar, en el proyecto que ustedes ya tienen pensado, quién es el cliente, quién es el usuario y quién es el diseñador. Y qué características tiene cada uno. Aquí váyanlo ideando. Ya que tengan eso pensado, una parte importante es el diseño. En el diseño es la empatía. Si yo en este proceso de diseño, porque ustedes lo que están haciendo es un producto. ¿Cuál es el producto? Su proyecto. Vamos a hacer el ejercicio de empatía. Me voy a poner en el lugar de mis estudiantes. Me voy a imaginar que yo tengo que hacer el proyecto que mi profesor me está pidiendo. ¿Qué sensaciones tengo? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué me motivaría? Escúchense un poco a ustedes mismos. Si tienen chances, si lo quieren hacer todavía más pro, tómense un par de estudiantes, platiquen con ellos, así mañana o pasado mañana, platiquen con ellos, propónganles un poco la idea que tienen ustedes. ¿Qué te parecería que hiciéramos esto en el salón? Y escuchen la información. ¿Qué le cambiarían? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué opinión les dan? ¿Qué les motiva? Si no tienen chance, háganlo ustedes mismos. Piensen, pónganse en el rol, así como les dije hace rato, de hoy vamos a jugar a pretender y estamos en el preescolar. Me voy a poner en el rol de mi estudiante y voy a pensar qué funciona y qué no funciona de este proyecto. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué me falta? Y ahora sí, tiempo para investigar. Exploren las herramientas. Aquí está el link en el brief. Exploren las herramientas y seleccionen aquellas que les puedan funcionar. Aquellas que les ayuden a sus estudiantes a generar un mejor producto con base en lo que ustedes están proponiendo. Ya que tengan eso, ¿qué materiales se van a necesitar en mi proyecto? Y, finalmente, ¿cómo se ve el mínimo producto viable de mi proyecto? ¿Qué es lo mínimo que les voy a pedir? ¿Cuáles son las características mínimas para que funcione? Recuerden además que pues esto nosotros lo tenemos que tener claro, pero eso lo van a descubrir los diseñadores, no nosotros. Entonces, ustedes, ¿qué ideas tienen y cómo y en qué momento le van a pedir a esos estudiantes que tengan esta hipótesis o que generen esta hipótesis de trabajo? Y la recomendación aquí, al final, para aquellos que van un poco atrasados, esto les va a beneficiar. Échenle un vistazo a su proyecto hasta ahora y qué le puedo mejorar. Tómense el tiempo para hacer todas las correcciones que necesiten, porque recuerden que la importancia, nosotros estamos siguiendo justamente ese proceso de design thinking, la importancia está en esa iteración, en regresar y decir, pues no había visto todas estas cosas, tal vez necesito mejorar esta parte, o estos roles no me funcionaron tan bien, voy a cambiarlos aquí, o esta estrategia para generar ideas ya no aplica tanto, voy a cambiarla. Con base en lo que hemos platicado hasta ahora, me voy a detener, voy a regresar a revisar. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien.
¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy, del tema hasta ahora, de su proyecto? A mí se me ocurre un poco, por ejemplo, cuando está el planteamiento de si es factible tecnológicamente, que son tres circulitos. Ahí, bueno, yo lo que he visto, por ejemplo, con este cuate de Mac, ¿cómo se llama? Steve Jobs, que ese cuate agarró y juntó un equipo de trabajo y cuando lo recontrataron y les dijo, miren, yo quiero no sé si le llamó al principio iPhone, pero yo quiero un aparato que haga esto, pero cuando él lo planteó, yo supongo que tecnológicamente, pues estaban en cierto, mentalmente limitados, pero yo me imagino que Steve Jobs lo que hacía era motivarlos a ir más allá de lo que era tecnológicamente viable o factible. Mi pregunta es, ¿se puede dar esa forma de trabajar o es entrar como en un esquema ya o tener sí, un esquema, ¿no? Un esquema, no sé cuál es la palabra, algo ya que dice, no, pues no te puedes pasar de aquí o no sé. Depende de su objetivo, profesor. ¿Usted qué me dice? ¿Cuál es con base en el objetivo que usted tiene para el proyecto, ¿es factible que usted le pida innovar tecnológicamente a su estudiante? Bueno, sí, pero sí, sí con lo que tengo, lo actual, como herramienta, nos puede dar pues la ayuda o el soporte para llegar, ¿verdad? Claro, Si lo hay. A lo mejor se me ocurre y voy a dar una idea muy volada. Dentro de la estructura de su empresa, usted le va a pedir a los estudiantes que la empresa se dedique al giro de crear cohetes, ¿no? ¿Existe una empresa que cree cohetes así como tal, como el ejercicio que hicimos con los sombreros en México? Pues la de Elon Musk o no sé quién más, igual sí, no lo sé. Puede Habría que investigar, ¿no? Pero sí. supongamos que la respuesta es que no. Así como tal, el cohete que va a volar a la luna saliendo de México. Sí. ¿Existe? No. Ahí estaríamos innovando. Sí. ¿No? Y se acuerda que pusimos el ejemplo de que se usara tecnología solamente de México. Ajá. Ahí estaríamos innovando. Es algo que no existe y que se va a desarrollar. Claro. Depende de cómo usted plantee el proyecto, depende de los requisitos, nuevamente, de ese mínimo producto viable, se podría o no pedir. Ok, las competencias también serían. Exactamente, qué competencias quiere usted desarrollar, qué conceptos quiere usted desarrollar. Eduardo, ¿tenías la mano levantada? Sí, pero si quieres termina y ahorita... No, en realidad es esa idea. Pues más bien era un poco como sobre la idea de la anécdota que mencionaba de Steve Jobs. Steve Jobs, exacto. Por un lado, hay que tomar en cuenta que hay innovación tecnológica y por otro lado hay descubrimiento tecnológico, ¿no? La realidad, no quiero demeritar porque para nada, pero la realidad es que toda la tecnología que ya existía, más bien toda la tecnología del primer iPhone y de los siguientes, ya existía. Ya existían las pantallas touch, ya existían los sistemas operativos, ya existían los protocolos de comunicación, por ejemplo, Wi-Fi, las redes en ese momento, pues, Edge, ya existían. Él lo que hizo es darle un uso a aquella tecnología que nadie más le estaba dando. Eso fue innovación, eso fue innovador tecnológico. Darle un uso a los algoritmos, al lenguaje de programación que ya existía para hacer su iOS 1. Y todo eso lo juntó en crear algo sumamente tecnológico, porque no sé si se acuerdan, pero cuando estaba el iPhone ya existían las Palm. Y las Palm utilizan la misma tecnología de pantalla táctil que utiliza el iPhone o que utilizó el primer iPhone. Entonces,
¿qué es lo que agregó? ¿Qué es lo que vino a traer a la mesa? Una utilización de la tecnología que no se tenía anteriormente. Entonces, muchas veces podemos llegar con nuestros alumnos, con nuestros grupos, a plantear, pues como dice Vero, ideas locas, pero que pudieran no ser tanto. Ideas locas que nos pueden dar, pues, otra visión. Y no necesariamente tenemos que llegar a prototipos en alta, como veíamos hace rato. Podemos llegar a investigaciones, a planteamiento de diseños. Evidentemente, no voy a hacer con el ejercicio, con el ejemplo que mencionaba Vero hace rato. No voy a construir la planta de cohetes, pero sí puedo plantear el diseño, sí puedo plantear el proyecto, decir cuál va a ser, cómo va a estar la planta, unos planos, o sea, puedo llegar hasta donde mi objetivo diga que puedo llegar. Evidentemente requiere más tiempo, requiere más procesos y demás, ¿no? O sea, por eso los objetivos tienen que ser, como ya lo veíamos, por ejemplo, alcanzables. Entonces, solamente como para reforzar esta idea. A ver. Y fíjense un poco que también la innovación no tiene que ser crear algo desde cero, puede ser mejorar algo que ya existe, como en el caso de este plumón. Si yo fuera la gerente de producción de Stabilo y digo, miren, pues tenemos este producto que ya existe, que funciona bien, se vende bien, pero ahora mi objetivo es aumentar el margen de ventas 20%. ¿Cómo innovamos para que eso suceda? ¿Qué cambiamos para que eso suceda? O ahora quiero que este sea el producto líder para que los usuarios que hacen lettering, que es el ejemplo que usábamos hace rato, lo prefieran. ¿Qué cambios tengo que hacer para que eso suceda? La innovación es justamente ahí. No es crear algo desde cero necesariamente. Se puede, como en el caso de Steve Jobs y el iPhone, pero no necesariamente es así. Gracias, maestra. ¿De qué? Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna situación? Profesores, profesoras, no sé si ustedes ven conforme vamos avanzando en las sesiones, que solito se va conformando su proyecto, su proyecto frente a grupo. Si bien no se va conformando el proyecto de los alumnos, porque eso no es lo que necesitamos, sino su proyecto de frente a grupo. ¿Qué es lo que les van a pedir? O sea, siguiendo todos estos briefs, ustedes van conformando lo que necesitan seguir para que se pueda completar un proyecto STEM ya a un plazo que ustedes definan. Porque puede ser un proyecto STEM a un mes, a una semana, un proyecto STEM a todo el semestre o a un par de semestres, como ustedes lo definan. Pero lo que quiero que veamos es que justamente poco a poco se va conformando toda esta carpeta del proyecto para poder llegar al resultado del proyecto STEM. ¿De acuerdo? Sí, que todo esto que ustedes han trabajado hasta ahora, vamos a tener una sesión ya hacia el final para que lo puedan juntar, para que puedan armar una presentación y sus planes de sesión y demás, y nos lo platiquen, la versión final, cómo quedó. Excelente. Ok, perfecto. Pues si nadie más tiene preguntas, comentarios o algo en lo que les podamos ayudar, los dejamos descansar. Nos vemos el jueves y vayan pensando nuevamente en dónde me tengo que regresar. Si tienen tiempo, pregúntenle a sus estudiantes, mira, esta es mi idea, ¿cómo la ves? Para que tengan esa retroalimentación. Perfecto, muchas gracias, buena tarde. Que descansen, buena tarde. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Una duda, ¿sí me escucha? Sí. Perdón. Perdón, el día de hoy se me complica entrar desde el inicio, pero bueno, ya termino mis clases y me incorporo a taller con ustedes. Tengo una duda ahorita en la tarea número 6, bueno, no tarea, sino en el diseño.
Por ejemplo, en mi caso, me está costando trabajo identificar cliente, usuario y diseñador. ¿Por qué? Nosotros estamos trabajando en un proyecto para definir brigadas, capacitarlas, definir todo el protocolo de un simulacro y evaluar los simulacros del plantel. Para mí el cliente y el usuario es la misma persona, es personal del plantel, ya sean administrativos, docentes y alumnos. ¿Es correcto cómo lo estoy visualizando? Y el diseñador pues son las brigadas del CCT junto con sus docentes. Más o menos sí pueden, es decir, en un proyecto el cliente y el usuario sí pueden ser la misma persona, definitivamente. Pero aquí le pongo para que usted tenga como una visión un poco más clara de quién es quién. El cliente soy yo, que le estoy pidiendo a mis estudiantes que hagan ciertas cosas. El usuario es quien va a utilizar este plan. Aquí sí entran los docentes, los miembros de la comunidad, los estudiantes, todos los que vayan a la escuela. Ellos serán los usuarios. Y el diseñador son los estudiantes que generen esa propuesta. Ellos son los diseñadores de la mejor solución. Por ejemplo, para su ejemplo o para su proyecto, profesora, pues justo, como tal cual lo comentaba Vero, su producto pues es el plan de simulacro, este desarrollo. Sus usuarios no van a ser sus estudiantes, sí a grandes rasgos, pero viéndolos como figuras distintas, es decir, no solo estos estudiantes, no solo sus estudiantes, sino todos los estudiantes del plantel, todos los profesores, todos el personal que labore en esa institución, inclusive los visitantes que se encuentren en ese momento, todos ellos son usuarios. Después, el cliente, evidentemente en este caso, el cliente es usted, porque usted está pidiendo ese ejemplo, ese plan, y sus diseñadores, quien va a diseñar ese plan, quien va a terminar ese plan, es son sus estudiantes específicos. Es el estudiante, es el estudiante. Un poco un ejemplo en que esto se ve muy claramente, eso se ve muy claramente en desarrollo web, por ejemplo. Yo soy el programador, yo soy el diseñador, o sea, el programador, diseñador como tal. Mi cliente, por ejemplo, si yo trabajo para Facebook, puede ser Facebook como tal. Y los usuarios pues, van a ser a quien se entregue ese software. Ya puede ser la gente de 18 a 35 años, los hombres específicamente de México, porque es una mejora para México. Entonces depende hacia dónde vaya enfocado. Pero es la diferencia como entre cliente, usuario y diseñador. Perfecto. Muchísimas gracias. Sería todo. Gracias. Al contrario. Al contrario. Muy bien, pues detengo la grabación.